Gota de lluvia, un espacio para la promoción de la lectura infantil en Radio Universidad Austral de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Gota de Lluvia, este espacio para la promoción y difusión de la lectura y literatura infantil y juvenil. El día de hoy tenemos el tremendo honor de poder estar conversando con una ilustradora que es un referente a nivel nacional e internacional en lo que refiere a la literatura infantil y juvenil. Paloma Valdivia, muchas gracias por estar acá. Probablemente tú no te acuerdas, pero ya en alguna otra oportunidad nos encontramos hace una pandemia atrás. Cuando estábamos en pandemia tuvimos la oportunidad de conversar en alguna ocasión. Así es que muy bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación, ¿ya? Entendemos que estás en un momento muy importante de tu trayectoria, de tu carrera, digamos. Este año fuiste invitada de honor a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, y si nos puedes comentar, estuviste nominada al premio Hans Christian Andersen, que es considerado el Nobel de la Literatura Infantil y Juvenil, y recientemente te has adjudicado el premio Amster Core, que es un premio nacional, ¿cierto?, que reconoce el diseño y la ilustración en este caso, y esto en el marco de tu libro, el libro de las preguntas de Pablo Neruda, que has ilustrado, que fue publicado en Estados Unidos el 2022 y que ahora ha sido publicado por la editorial Ediciones Liebre, si no me equivoco, que es la editorial de la que tú formas parte. Muy bienvenida, Paloma, gracias por estar aquí el día de hoy. Estoy muy contenta de poder conversar con ustedes y que dediquen un espacio a la literatura infantil y juvenil. Efectivamente, este año ha sido un año muy increíblemente premiado para mí. Partimos con el premio, con ser invitada de honor a la Feria de Bolonia, que para mí ha sido como mi escuela. O sea, yo partí yendo a Bolonia a los 21 años, recién salí a la universidad con los ahorros de toda mi vida, porque me había dicho una profesora, la que me dijo que la ilustración se llamaba ilustración en los dibujos de los libros, Valentina Cruz, que ese era el lugar donde uno aprendía, hacía oficio, y uno se daba cuenta que la ilustración era un oficio del cual se podía vivir, y que en países desarrollados culturalmente había un mundo al cual poder explorar. Así que me fui para allá muy chica. Era tan abrumador y gigantesco todo que me costó muchos años de visita poder entender cómo funcionaba esta feria. Entonces, que 20 años después yo sea la invitada de honor y que haya una exposición de mi trabajo en el espacio central y que la portada del anuario la haya ilustrado yo, cuando ese anuario ha sido como mi libro de referente y cabecera año tras año durante estos 20 años, es un regalo, la verdad. Como no sé qué más podría desear. Oye, Paloma, ¿y cómo se llega a ser invitada de honor en esta feria que es tan importante? ¿Cómo logras eso? No sabía yo que eso podía suceder, nunca me lo había preguntado. Tampoco me había preguntado cómo alguien ilustraba la portada del anuario, pero lo comprendí porque el año 2023 me gané el Grand Prix de la Bienal de Ilustración de Eslovaquia, de Bratislava, en Eslovaquia. Y es un premio muy, muy importante y muy reconocido entre los ilustradores y el mundo de la literatura infantil y juvenil, y me gané el primer lugar. Y yo no sabía que todos estos premios, como el Andersen, el Astrid Lindgren, Bolonia, están relacionados entre sí. Y el que ganaba el Grand Prix era el invitado de honor al año siguiente a Bolonia y ilustraba la portada del anuario. Uh-huh. Entonces, como los Andersen y... el Andersen y Bratislava son cada 2 años. Un año ilustra la portada del ganador del Andersen y el otro año el de Bolonia. Ya, perfecto. Entonces el otro año va a ilustrar el que ganó el Andersen.
Claro, tú tuviste nominada a la Andersen, que ya es un tremendo mérito, porque además estuviste como dentro de la nómina más, de los nombres que más resuenan, ¿no? En la nominación. Cuéntanos qué te pasa a ti con eso. Primero, ¿pensaste alguna vez estar ahí? Bueno, eso fue de trabajo, o sea, no es que a mí me nominaran desde nada, sino que para ser nominado en el Andersen uno tiene que trabajar mucho. Y Chile te postula, pero lo que tiene que hacer uno, que fue como con ayuda de mucha gente, entre ellos mi agente Puentes, agencia Puentes, es hacer un dossier de, no sé, 200 páginas, con un montón de requisitos, que fue más de un año de trabajo, de buscar todas las traducciones de los libros, todas las notas que hayan salido en diarios extranjeros, todo traducido al inglés, en otros países, mucho trabajo, y hacer este dossier con noticias relevantes y premios y cosas así. Entonces y cartas de recomendación de personas como muy valoradas en el mundo de la LIG. Entonces, claro, ya en el minuto que te dicen su portafolio fue aceptado, uno siente como, wow, qué honor. Pero ya quedar dentro de los 6 finalistas, eso sí que no me lo esperaba, en serio. Y fue una alegría gigantesca, y sobre todo estar ahí en Bolonia cuando decían al ganador. Yo nunca pensé que me lo iba a ganar, porque de partida me parece que es un premio que da más por trayectoria. Ahora me di cuenta que quizás no, porque no eran tan mayores los que ganaron, pero cuando estaban ahí y dicen mi nombre, había como una barra gigantesca en el público, y aplausos, gritos, y dije, uy, capaz que me lo gané. Pero no. No, pero ya es un mérito súper importante la nominación, ¿no? Que tu nombre suene, digamos, como nominación. Muy increíble, no me lo esperaba. O sea, este año fue realmente como una alegría tras otra, y sentir que, claro, yo he trabajado muchos años y empecé muy chica, y no sé, pues yo siento que estos premios y reconocimientos es que uno va por el camino correcto, como banderitas que te van diciendo, vamos bien. Claro, es el reconocimiento a tu trayectoria y tu trabajo finalmente. No hay mucho de suerte ni de... Aquí hay mérito puro, ¿no? Yo también creo lo mismo, sí, es mérito y muchísimo trabajo, mucho. Sí. Y bueno, recientemente te adjudicaste el Amster Corés, y puedes contarnos un poquito en qué consiste este premio y qué significa para ti, porque este tiene una connotación más bien nacional, ¿no? Sí, fue muy bonito ganar este premio, porque he tenido harto reconocimiento afuera, y en Chile, bueno, no yo necesariamente, sino que el libro de las preguntas de Neruda se ganó un montón de premios. Fue como más vendido, New York Times, recomendado en Estados Unidos. Se ganó varios premios, y en Chile no se había ganado ninguno, entonces como es una alegría muy grande también que sea reconocido en su casa, y sobre todo viniendo también de Pablo Neruda, las preguntas de Neruda, que yo creo que muchos de nosotros tuvimos estas preguntas en nuestra infancia. Yo, partiendo, aprendí a leer, tuve una profesora de básica maravillosa que me enseñó a leer con Gabriela Mistral, y estas preguntas de Pablo Neruda entonces me eran muy cercanas a mi infancia. Entendí como todo lo que podía salir de ahí en un niño, y cuando me lo ofrecieron de Estados Unidos, para mí fue como un regalo poder ilustrarlo. Claro. Oye, y el Grand Prix es también por este libro, ¿no? Sí, también. Sí, ha sido como bien premiado, ¿no? Es un libro que se publicó el 2022 en Estados Unidos, y que ahora está publicado por Ediciones Liebre, que es un grupo editorial del cual tú eres parte, ¿sí? Sí, somos 2 socias, Mónica Bombal y yo. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo, bueno, de partida llama la atención que primero se publique en Estados Unidos? Bueno, no sé si llama tanto la atención en Chile, pero es curioso, ¿no? Y porque a ti te invitan a participar desde Estados Unidos, ¿no? Me invitaron a ilustrar este libro en 2017. Yeah. Sí. O sea, yo me demoré como 5 o 6 años en ilustrar este libro, sin parar de ilustrar. O sea, estuve 5 o 6 años como conceptualizando un poco cómo hacerlo, y porque la invitación de esta editora, que a mí me fascina, es una editorial que se llama Enchanted Lion Books, donde siempre ha sido un referente, como todo lo que hace me parece maravilloso, republica libros que ya no existen en el mercado, revive obras fantásticas, encuentra gente.
y tiene una cabeza como muy culta y muy elevada, con una visión muy sorprendente. Entonces me dijo, queremos que tú ilustres este libro, tómate todo el tiempo que quieras, no escatimes en gastos como de formato, de papel, haz algo muy creativo, y me dice, Paloma, haz el mejor libro de tu vida. Y fue alucinante, o sea, y sobre todo que una editora con la cual uno admira profundamente y confía, lo que uno quiere es como sacarse un 7, como lo que me pasaba con mis profesoras cuando era chica, como, no me importa, voy a sacarme un 7, cueste lo que cueste, y me puse a estudiar mucho primero, porque las preguntas, si bien las reconocía de mi infancia, son muy abstractas y muy complejas, y la premisa es, no puedes responder la pregunta. O sea, lo que yo tenía que buscar era una manera poética de ampliar esta pregunta con una imagen. Lo que fue un trabajo sumamente difícil. Y bueno, entonces sale publicado en Estados Unidos, se ganó un montón de premios, y decidimos publicarlo en Chile con Ediciones Liebre, y tuvimos que hacer algo muy curioso, que fue como comprar los derechos de los poemas de Neruda a Balcells, que tiene los derechos en España. Carmen Balcells tiene los derechos, y me tuve que comprar los derechos de mis ilustraciones a Enchanted Lion Books. Entonces, como una figura bien curiosa para nosotras, pero con la alegría de poder haberlo logrado, porque era difícil. Claro, y ahí, por ejemplo, una duda nomás, porque se publica primero allá, tienen que haber hecho un trabajo de traducción, ¿no? Sí, esto era la primera vez que se traducía, creo, en Estados Unidos al inglés, y fue muy entretenido también poder trabajar como codo a codo con la traductora. O sea, este libro tuvo, yo diría que fue un libro coral, que hicimos varias personas al mismo tiempo y nos fuimos como ayudando y apoyando, porque así como yo tenía dudas con las preguntas y de cómo conceptualizarlas, la traductora muchas veces tenía dudas con las palabras, o sea, como lo que yo pensaba que era, yo pensaba que era otra cosa, y tuvimos un diálogo entre las dos, nos poníamos de acuerdo, después hablábamos con la editora, después estaba la diseñadora que tomó un montón de decisiones que tenían mucho que ver con la obra de Neruda también, como que no hay nada al azar, todo fue muy dialogado, muy conversado, y fue este trabajo coral que hicimos 4 mujeres en conjunto. Qué bonito. Pero claro, ahí mi pregunta es, ¿tú trabajas con la traducción primero? ¿O no? Y luego vuelve el libro acá y tú tomas el libro original de Pablo Neruda o tomas la ilustración y... ¿Cómo es? El libro en Estados Unidos, mira, te lo voy a mostrar. El libro en Estados Unidos es bilingüe. Ah, entonces, ok. Ya, perfecto. Dice questions y las preguntas de Neruda. Los textos adentro en inglés y en castellano. Entonces, a mí me llegaron en castellano. Perfecto, ¿sí, no? Claro, así como... Y ilustrando también, la traductora lo iba traduciendo. Ella también se ganó un premio por traducción de los libreros, o un premio de poesía. En Estados Unidos se ganó un premio bien importante por la traducción de las preguntas. Ya, qué interesante el trabajo ahí, porque son distintos lenguajes finalmente. No, ya no son 2, son más de 2. En este caso no es solo que tú como ilustradora tienes que dialogar con la escritora, sino que hay un tercer, que en este caso es el traductor. Entonces está súper interesante, súper bonito ese trabajo, ¿no? Bueno, no sé, en Estados Unidos, cuando tú el traductor también gana porcentaje. O sea, como el traductor también se considera un autor. Ah, perfecto. De relevancia, sí. Sí, qué interesante eso. Oye, y hablando ya de la producción del libro, es un libro que es justamente el que tú tienes ahí, pero que está en español, el de Ediciones Liebre. No sé si lo tienes por ahí. Sí, ahí está. Sí. Qué maravilloso. Hermoso. Es prácticamente igual, solo que el de Estados Unidos tiene esta solapa, que fue una decisión de diseño que a mí me encantó, porque eran tan respetuosos que me decían, está tan linda la ilustración de la portada que nosotros no queremos taparla. ¡Qué hermosa! La libre, y todas las decisiones, ponte tú, de la tinta flúor, que el libro no tiene adentro esa tinta flúor, pero fue porque entre mis múltiples visitas a las casas de Neruda y todas mis lecturas, me enteré que Pablo Neruda escribía todo con tinta verde, y que sus muebles estaban manchados con tinta verde, y solamente usaba tinta verde. Entonces yo les dije, ¿qué tal si la versión en español, la verdadera, está en tinta verde, y la traducción la hacemos en negro o blanco según corresponda? Y me dijeron, perfecto. Entonces la decisión de ese verde es porque él escribía con ese color. Claro.
En este, no le pusimos a esa solapa porque hay un tema con los productos fungibles y las compras públicas, que las cosas que se salen se pierden, y además también un tema un poco con respecto a la ecología, de que igual es una solapa de plástico. Si bien el libro gana un montón, quizás no era tan necesario ponerla, aunque se ve muy bonito. Claro, claro, porque la ilustración se puede preservar adentro, ¿no? ¿Podrías como replicar la ilustración? Bueno, ¿no? No sale dentro del juego, solo era la portada, pero era un detalle que a lo mejor en Estados Unidos quedaba muy bien para las compras públicas, pero acá en Chile no funcionaba. Uh-huh. Yendo nuevamente al contenido del libro, es un libro que recoge parte del libro de las preguntas de Pablo Neruda, que es un libro que tiene 74 capítulos, 320 preguntas. No están las 320 preguntas ilustradas, sino que son 70. Cuéntanos un poquito cómo se hace la selección, si tú eres parte de esa selección y de finalmente decidir cómo se van articulando las distintas preguntas dentro del libro. Bueno, para mí este trabajo fue un trabajo como soñado en todos los aspectos imaginables. Me llega, en vez de llevarme como un correo, un Word, a mí me llega un manuscrito de papeles escritos a mano con pegatinas y con destacadores y con ideas marcadas. Y lo que la editora me dice, como con una letra muy grande, me dice: haz que este libro sea una invitación a mirar el mundo con otros ojos. Y ella me dice: esta es mi orden, mi selección de preguntas es mi orden, pero tú tómalas y haz lo que quieras, como articúlalo como mejor te guste. Entonces ella me lo había articulado como, por ejemplo, no sé, las que tenían que ver con tiempo, las que tenían que ver con verano, con otoño. Había hecho una propia división de preguntas, pero también como ante la libertad, uno se pone como un poco ambicioso. Si ya me estaba dando la opción de ordenarlas de otro modo, yo dije: ay, qué entretenido, vamos a darle otro orden. Lo que fueron un par de años extra de trabajo de estos 6 años de ilustración y pensar, porque era muy difícil. Como estas preguntas sueltas que escribió Pablo Neruda, no en un territorio ni en un tiempo, sino que los escribió a lo largo de toda su vida. Esta es una obra publicada póstumamente, claro, en distintos territorios. Entonces no había mucho como de dónde tomarlo, más que la mayoría de las preguntas tenían que ver con naturaleza. Entonces yo tuve que encontrar un hilo conductor y tuve que encontrar una pregunta que abriera el libro y una pregunta que cerrara el libro, y entre medio que se armara cierta historia. Y para ello me inspiré, o sea, hay muchas cosas que me sirvieron de inspiración, una búsqueda muy profunda. Estaba leyendo en ese momento como La invención de la naturaleza, la biografía de Humboldt, Darwin, como por su paso por Chile y Chiloé. ¿Pero lo estabas leyendo a propósito de, o estabas en eso nomás? Estaba, como siempre me interesó como el naturalismo, los dibujos, pero en ese momento como había tomado el libro y al empezar a leer las preguntas tenían que ver con lo mismo, o sea, como todo está conectado, las raíces, con el aire, con el agua, y me empezó a parecer que tenía sentido y que además un naturalista cumple esta función de una persona que llega a un lugar y ve todo nuevo, entonces empieza a tomar apuntes, hace preguntas y desde esas preguntas puede generar alguna respuesta. Entonces me pareció que en este libro el rol del poeta era como un poco ese, un naturalista que llega a una tierra nueva. Esos ojos, los ojos de un niño, de una niña, que van a llegar a mirar y se preguntan todo la primera vez, y territorio virgen. Entonces mi primera idea fue esto, como hacer un libro de un naturalista que llega, que también tiene que ver como con los cuadernos de un ilustrador o de un artista, que uno va pegando papelitos y se te ocurre una idea y lo dibuja y te haces la pregunta, que muchas veces no tienen respuesta. Y empecé a trabajar como así, esa fue como mi base. No tiene esa forma para nada el libro de cuaderno de naturalista, que yo en algún momento quería que así fuera, porque se me fue yendo para otros lados, pero esa idea sí me sirvió como para dividir las preguntas, en el fondo, en elementos. Como Humboldt decía, está todo conectado, el agua con el cielo, con la tierra, con las personas, no sé qué. Entonces yo dije como, claro, este territorio nuevo, como los mapas antiguos, tú llegas y encuentras que no conoces nada, entonces tiendes a dibujar lo que tú conoces, entonces como los de la tierra están en un lugar, los del mar están en un lugar, los del cielo están en otro lugar.
pero cuando tú terminas el libro y ya te has hecho todas las preguntas, este territorio como que se abre y se mezclan todos y pasa a ser esta unidad de continuidad que tienen las cosas y los seres vivos y la naturaleza y la vida en la Tierra. Entonces tuve que elegir la forma que tiene el libro. Es que elegí una primera pregunta que me leí, confieso que he vivido, me visité todas las casas, saqué fotos, tomé apuntes, me leí todos los poemarios que pude, y me sirvió mucho, porque en el fondo finalmente lo que yo quise hacer fue como saber qué había pensado Neruda o qué vio o en qué momento de su vida estaba para hacerse esa pregunta. No lo logré en todas, pero en muchas yo creo que lo logré. No, es una idea mía, una invención, pero creo que sí. Entonces, como para empezar, ponemos al poeta como arriba, llegando, más joven, más flaco, con un palito. Y esa pregunta para mí, la primera, era obvia por una cosa biográfica de que mi papá era geólogo y siempre nos mostró las rocas y las capas tectónicas y los minerales, y decía que toda la historia de la humanidad y de la Tierra y del planeta estaban en la roca. Entonces la primera pregunta era, ¿y para qué tantas arrugas y tanto agujero en la roca? Yo partí con esa, como los fósiles. Y entre medio empezaron a pasar, como todas las otras preguntas, el poeta lo desaparezco, entonces empiezan las del cielo, las preguntas de la tierra, del aire. Y finalmente, cuando tengo que cerrar, eso fue muy bonito también, como abrir y cerrar, era obvia la última, que hay una que es muy preciosa que dice, ¿puedo preguntar a mi libro si es verdad que yo lo escribí? Y lo hago de nuevo. Entonces está él en el mismo lugar, pero ya más viejito, y todos los personajes que salen a lo largo del libro luego vienen a escuchar leer su libro, y también le decían a él el poeta del pueblo, entonces me hizo como mucho sentido cerrar así. Claro, qué bonito además, porque puedo preguntar a mi libro si es verdad que yo lo escribí, y hay otros que lo vuelven a reescribir y lo vuelven a reescribir y lo vuelven a reescribir, ¿no? Sí, es verdad. Oye, y tú tienes una conexión ahí más allá de la ilustración. Leí por ahí que habían datos tuyos que te conectan un poco también con Neruda, ¿no? No directamente, sí, pero sí había una conexión ahí como histórica, ¿no? Una persona, un autor que estuvo muy cerca en mi infancia, de partida que aprendí a leer con estas preguntas, y mi familia es de Carahue, mi familia paterna. Mi abuela era profesora normalista de la escuela y fue amiga de la hermana de Pablo Neruda. Y mi papá hizo los estudios de agua, como era geólogo, los estudios de agua del lago Budi. Lago Budi donde Neruda nació y pasó su infancia, y que me sirvió mucho también de referente para algunas de las ilustraciones. Entonces, claro, lo sentía, y en el living de mi casa había un poema. En mi casa como que se enmarcaban no los cuadros, sino que había las fichas de música, y había un poema de Neruda con la cara de Neruda en primer plano en el living, que era Walking Around, y yo lo leía, no entendía nada, pero es como si fuera una canción de cuna en mi recuerdo, algo muy presente. Y entonces era muy cercano poder ilustrarlo, y fue muy fascinante también como leer su biografía. Me encantó Confieso que viví, que no lo había leído, o sea, me entretuve pero un montón, vaya qué libro más entretenido, y leerlo me dio esas claves cuando estuve ahí. Hay algunas que son para mí perfectas. Por ejemplo, hay alguna que dice así: ¿quién canta en el fondo de la laguna abandonada? Entonces yo dibujé ese niño en un bote que está mirando su reflejo en el agua. El reflejo es un cisne. Y en su infancia, yo leí en su biografía que cuando él tenía como 6 o 7 años y vivía en el lago Budi, venían y hacían estas matanzas horrendas de cisnes. Y como buen niño, uno trata de hacer vivir al animalito, el pajarito que se cae. Entonces él se llevaba estos cisnes a la casa, que eran enormes y con unos cuellos larguísimos, y trataba de recuperarlo. Y recuerda que uno de esos cisnes como que vivió, nunca le vivió ninguno, pero uno vivió como más días de la cuenta. Y que él pensó que vivir, estaba muy contento con sus 7 años y curando a su cisne. Y un día lo toma, y que el cisne cantó y dijo: está vivo.
y lo toma y el cuello cae como un terciopelo pesado que le roza todo el cuerpo y que sintió que medía metros ese cuello y el cisne muere en su brazo. Entonces cuando la pregunta es ¿quién canta en el fondo de la laguna abandonada? Para mí era, pero sí, obvio que, claro. puede que no, por supuesto, pero de alguna manera yo fui encontrando un camino y de que si alguien me preguntaba, yo le estaba diciendo, yo no inventé esto, sino que lo leí y de ahí quizás obtuve esta información. Claro, en el fondo fuiste buscando los puntos de anclaje de estas preguntas para poder también hacer la ilustración en concordancia con eso, ¿no? Sí, exacto. Fue un trabajo, ¿sabes? Que más que cuánto me demoré en ilustrarlo, fue cuánto me demoré en investigar para poder encontrar una idea. Eso fue el trabajo más lento, creo. Eso es súper interesante porque podría haber sido un trabajo muy rápido, sí. Pero finalmente hay un trabajo muy profundo que va más allá del trabajo de la ilustración en sí. ¿Tú trabajas siempre así? Pensaba, por ejemplo, que ilustraste un libro de Violeta Parra. ¿Violeta Parra? Sí. Uh-huh. Hay un cuento de Violeta Parra que ilustraste. Ilustraste el cuento Caperucita Roja, escrito en verso de Gabriela Mistral. ¿Siempre te conectas así para hacer esas ilustraciones? ¿O esto es una cosa de ahora? Sí, o sea, siempre intento investigar algo. O sea, como las arpilleras, si fue Belén, también me leí toda su vida. Siempre me leo la biografía del autor. O sea, como ahora estoy ilustrando Ternura para Manuta y me estoy leyendo esta última biografía que sacaron de Gabriela Mistral y Ternura me lo leí obviamente entero de nuevo y me he visto todo lo que he encontrado, como, porque yo creo que la imagen no solamente tiene que contar un poquito más o adornar, sino que tiene que traspasar una idea aunque uno no se note tanto, pero algo hay, así como hay una información, como un mapa, es como leer un mapa, pues, como uno va descifrando y también esa imagen, así como te queda el texto en la cabeza, la imagen también te puede quedar en la cabeza y uno sigue pensando, como, ¿qué me quiso decir? Para mí hay algo muy interesante en eso. Pero no hubo una investigación tan exhaustiva porque nadie nunca me había propuesto haz el mejor libro de tu vida y tómate el tiempo que tú quieras. O sea, esa fue una invitación que solo se dio en este libro, pero yo solo quisiera seguir haciendo libros así, con ese tiempo, con esa investigación. Oye, espérate, ¿y durante todo ese tiempo te pagaron? No. Ah, ya. No es que te mantuvieran todo ese tiempo. No, sabes que fue una... O sea, no, de partida Estados Unidos paga, no sé, 20 veces más que lo que se paga en Chile o en Latinoamérica o en España. Entonces, estaba muy bien pagado en ese momento, pero claro, qué sé yo, me duró unos meses. Y el resto, hubo momentos de angustia, porque ella nunca dejó de pedirme, la editora Claudia, avances. O sea, y además, no solo eso, sino que a veces llegábamos como a una idea redonda, cuando todavía estábamos en el nivel de concepto, yo llevaba un año investigando, y yo encontraba que estaba genial, y ella me decía, muy bien, está perfecto. Y pasaban 2 semanas y me despertaba yo con un correo de páginas y páginas donde decían, no, vamos a partir de nuevo. Y yo así, oh. Y era como en inglés, yo hablo inglés, pero básico, entonces como poético, metafórico, con ideas, referentes que había que buscar, porque hay muchos referentes artísticos de, no sé, lo macro, lo micro, las caracolas, las formas de las galaxias, lo matemático, hay mucha búsqueda, mucho referente. Entonces todo de nuevo, y claro, en muchos momentos yo dije, ya no sigo, pero cuando estaba como en esa angustia profunda, de repente descubrí algo que me volvía loca, y yo decía, no, tengo que seguir. Y en algún punto me di cuenta que estaba aprendiendo muchísimo, y que en el fondo todo lo que yo estaba buscando, lo que estaba estudiando con esta persona que era fabulosa, al otro lado me estaba abriendo la cabeza, y entre medio llegó pandemia, y en pandemia, sí, o sea... Entonces fue perfecto. Sí. Ah, claro, porque tenías todo el tiempo para estar encerrada pensando, ¿no? Claro, y fue en pandemia cuando realmente esto terminó como de concretarse, porque hasta antes de eso había muchas ideas, muchas conversaciones semanales, pero en pandemia como que fue, ya, voy a aterrizar esto y lo voy a sacar, y salió en pandemia. O sea, y además teníamos todo este diálogo que servía mucho estar con un otro conversando y teniendo como tareas pendientes,
para que el tiempo pasara como con algún sentido. Y en este caso, vaya que lo tuvo. Claro, qué afortunada. Sí. Oye, Paloma, tú eres un referente a nivel nacional y un referente también a nivel internacional, ¿sí? Primero, saber qué te pasa a ti con eso, si te sientes referente, si lo vives así, como sintiéndote y sabiendo, siendo consciente finalmente de que eres un referente, y saber cuáles son tus referentes. Bueno, no sé, con respecto al referente, sí soy como reconocida, creo, en mi mundo, pero yo creo que a partir de ahora, o sea, como de este libro y de este premio y de haber hecho la portada de Neruda. Antes de eso no sé, yo creo que ahora como que hubo un antes y un después. Pero no sé, a nivel de sensación yo siento que todavía no hago lo que yo quisiera hacer. O sea, como siento que estoy como empezando a entender por dónde y cómo yo quisiera hacer un libro. Soy muy lenta, o sea, como antes me demoraba como 3 años en hacer un libro de estos propios que en verdad me deshago por hacerlo, y ahora yo creo que voy como en 5. Entonces no voy a saber qué voy a hacer hasta 5 años más, algo así. Entonces, pero claro, me encanta, qué sé yo, saber que en Chile efectivamente he ayudado como a abrir camino en términos de la ilustración. Y efectivamente creo que hubo mucha ilustración antes, después se desapareció, y hubo un momento cuando yo descubrí a Valentina Cruz, que era esta profesora que nos metió a varios, como a Bernardito Ojeda, a Raquel Echenique en la Escuela de Arte, y hizo un seminario, un diplomado, y empezamos como a unirnos los que ilustrábamos en ese momento. Sí, creo que hicimos cierto hito con respecto a la ilustración. O sea, de hecho, hoy día los ilustradores tienen nombre en la portada de los libros. Antiguamente no. Yo vine a saber muy tarde que Marta Carrasco era ilustradora de Los Papeluchos, que era ilustradora, porque no aparecían, eran casi adornos. Y hoy día aparecen al lado de, y muchas veces antes o después, pero son reconocidos finalmente como autores también de las obras literarias. Uh-huh. Sí, es verdad. Tiene todo el sentido, o sea, como los libros, sobre todo los libros álbum y primera infancia, se cuentan a 2 voces, o sea, una no funciona sin la otra. Eso lo vemos claramente en la editorial, que estamos pensando libros desde cero. Sí, ¿y cuáles son tus referentes? Los tuyos. Mis referentes, mira, a nivel de autora siempre he mirado mucho a Isol, que además es amiga hoy en día, porque creo que fue la primera, sí. ¿Tienen cierta similitud pensándolo ahora? ¿Sí? Hay cierta conexión ahí. Bueno, yo el primer álbum que descubrí creo que fue de ella y del Fondo de Cultura Económica, y uno siempre piensa como cuando uno encuentra algo muy admirable, y dije, pues esta señora ya no existe. Y era súper chica y publicó muy chica y empezó con este humor fantástico y a contar unos libros, álbum increíblemente libres. Entonces siempre la he mirado a ella. Después tuve la suerte de conocerla y de poder conversar y dialogar con ella también acerca del libro. Me gusta mucho Wolf Erlbruch, el alemán. Y me gusta mucho la Beta Pakowska, como desde la libertad con la que ella piensa y hace libros. Para mí la libertad es muy importante a la hora de trabajar, y desde lo estético, bueno, la Kitty Crowther también, que es una belga que me fascina, me conmueve y toca un tema que a mí me gusta mucho siempre, que es la maternidad y el vínculo con los chicos, no solo con los hijos, con los niños, como ese territorio y ese lazo. Uno, no sé, yo mientras más vieja me doy cuenta que uno le habla un poquito a un niño y a ese niño se le ilumina la cara, o cuando uno era chico y alguien en el auto te hacía así en el auto al lado, y uno como que, no sé, yo estoy muy atenta a todo eso, y creo que los libros son una manera masiva de poder como hacer gestos y alegrías y llevar luz
y momentos agradables a las casas, no sé, a los niños y a las niñas. Y desde lo estético, como... Niños y niñas que, digamos, en este país hay muchos pendientes con respecto a las infancias, en lo cultural, en todo sentido, ¿no? En todo sentido. Y desde lo estético a mí me gusta mucho todo lo que no ha pasado por lo académico, como art brut, pintura rupestre, el arte naif, el arte precolombino, los dibujos de los niños, como que yo siempre estoy buscando en esos lugares inspiración, que además me siento muy cercana a eso, porque yo nunca no estudié la carrera de arte, como que soy un poco hágaselo usted mismo desde el dibujo, y eso me encanta. Autodidacta. Sí, en cierto modo. Nos está pillando el tiempo. Antes de que vayamos, ¿cierto?, a saber cómo podemos tener este libro, dónde lo podemos conseguir, ha habido como un incremento, no sé si incremento, pero sí como que ha crecido el desarrollo de la literatura infantil en nuestro país, ¿no? Se ha abierto como un campo. En el ámbito editorial, en el ámbito académico también, se ha abierto como un campo que es reconocido y hay una gama, ¿cierto?, de autores, de ilustradores. ¿Cómo lo ves tú en estos tantos años que llevas dedicada al trabajo, ¿cierto?, de literatura infantil? ¿Cómo lo ves en esa evolución? O sea, ha sido increíblemente notorio este crecimiento que ha tenido la literatura infantil y juvenil en Chile. Infantil, creo, más juvenil, no sé si tanto. Hay profesionales como altamente competitivos a nivel internacional. O sea, los chilenos no ganamos premios. Los escritores como la José Ferrada, que está nominada a la Astrid Lindgren y que trabaja por un montón de países y sus libros son traducidos a muchos idiomas. Creo que las editoriales también. Hay muchas dedicadas a infancia, como hicimos un colectivo también nosotros junto con Ediciones Liebre, que se llama CLIC, que somos un grupo de 10 editoras. ¿Todas de Santiago o nacional? Hay de nacionales, sí. Y estamos trabajando como de buscar la manera de unirnos y juntar fuerzas, porque si bien somos muchos y hacemos muchos libros de calidad, muchas veces las políticas públicas no nos acompañan, o sea, como las compras a bibliotecas se han reducido, se ha reducido el presupuesto de cultura, ahora se amplió de nuevo, pero esperemos que logre llegar, porque todas sabemos y tenemos la certeza de que los libros en la infancia es todo. O sea, ¿cómo es la diferencia de alguien que puede elegir qué estudiar, de alguien que puede pensar mejor? Porque no también de ser un poco más feliz y sobre todo quien lee y quien lee leído desde pequeño van a ser lectores de adultos, y un lector adulto va a tener más opciones en la vida, o sea, eso no hay duda. Y es lo que intentamos hacer. Pero sí, estamos muy bien. Creo que hay que mejorar un montón de cosas. También creo que la crisis como económica que hay a nivel mundial también nos afecta muy directamente. Sí. Pero creo que siempre que a mí me tocó vivir como una crisis económica en España, recuerdo que el mercado del libro para niños era algo que nunca moría del todo. O sea, como ya sabemos, diría que todos y todas, que un libro es un objeto como sumamente importante y vital en la educación, no solo como cultural y educativa, sino que emocional. Un libro es un regalo, un tesoro que no es solo para ese momento, es para toda la vida. Claro, es un cariño, es una conexión de afecto con otro, ¿no? Sí, también. Cuéntanos dónde podemos conseguir este libro, el libro de las preguntas de Pablo Neruda, que está ilustrado en este caso por ti, que es un tremendo regalo también. Entonces cuéntanos cómo podemos acceder a este libro. Bueno, ojalá que esté disponible en todas las bibliotecas públicas, ¿no? Ojalá. Creo que todavía no se hace esa compra, pero esperamos que prontamente. Pasamos y claro. También es este libro que se ganó el premio, como tú bien dijiste, que la premiación es hoy día, que estoy muy contenta y muy agradecida. Sí, está haciendo una exposición itinerante a lo largo de todo Chile. Lo esperamos por acá, por Valdivia también, entonces.
Yo creo que va a ir a Valdivia. O sea, a mí me ha tocado ver a Rancagua, Concepción, estuve en Valparaíso también, y están todas las ilustraciones del libro en una exposición preciosa, que me ha tocado también ir a mediar y a poder hacer un taller con las niñas y niños que la visitan. Entonces es un libro que está llegando como completito a todos los lugares, como una experiencia estética también, no solamente como una experiencia lectora. Y el libro lo pueden encontrar, yo diría que eso, que en todas las bibliotecas del país y a través de la página web de Liebre, edicionesliebre.cl. Y la próxima semana vamos a abrir de nuevo algo que hicimos como cuando salió el libro, que es el que lo compra lo puede recibir autografiado como regalo navideño. Ya. Pasamos el dato ahí. Oye, esperamos que itinere por acá también, de verdad, sería súper bonito. Así que dejamos ahí abierta la invitación a que pasen por la ciudad más bonita de Chile, que es Valdivia, no hay duda. Bueno, la exposición aprovecha las gracias también al plan lectura del Ministerio de las Culturas y las Artes, que ha tenido como el detalle y la belleza de poder llevar también imágenes a salas para todo el público. Excelente. Paloma, tú no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo. Todos quienes pasan por Gota de Lluvia tienen que hacer un juramento. ¿Ya? Escucha con atención. Ok. Gota de lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Paloma Valdivia, ¿juras hacer lo posible porque tus ilustraciones, creaciones y ediciones sean esa luz de luna que iluminan a los niños de nuestro país? Sí, lo juro. Excelente. Paloma, muchas gracias por aceptar esta invitación. Felicitaciones por tus reconocimientos, un trabajo de mucha trayectoria que culmina o que ahora, cierto, se corona con un trabajo muy significativo que es finalmente la ilustración de uno de los premios Nobel. Esperamos el anterior, ¿no? El de Gabriela. Pero nada, felicitaciones y esperamos que itinere por acá la muestra y que este libro, ¿cierto? Que es una obra maravillosa, esté disponible en las bibliotecas públicas también de nuestra región. Eso, agradecerte, Paloma, y desearte mucho éxito y felicitarte nuevamente. Gracias por tu trabajo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el diálogo, muy buenas tus preguntas y qué interesante programa, lo voy a seguir escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Gracias. Hemos presentado Gota de Lluvia, un espacio para la promoción de la lectura infantil en Radio Universidad Austral de Chile.